Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte y me levantarás. En la puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza, un nuevo libro. Veremos el estudio de uno de los libros más cortos de la Escritura, el libro de Judas. Un libro que, aunque corto, muy interesante. Es un libro que nos advierte sobre muchos asuntos que para los apóstoles eran un inconveniente en la época y que demuestra digamos que ese empuje que tenían los apóstoles por impulsar a una congregación libre de, de, pues de todo lo que se convierte en un desastre en las congregaciones. Y esto es relacionado a los engaños y a la gente que quiere, digamos que, abusar de la autoridad y traspasar con engaños y con pues, cuestiones que la misma epístola nos mostrará que son un riesgo siempre. Entonces, pues nada, vamos a orar y vamos a ver de qué trata este libro. Es solo un capítulo y, y aprenderemos seguramente muchas cosas. Espero que seamos advertidos y pongamos el empeño suficiente para evitar que este tipo de falsas doctrinas y problemas que advierten los apóstoles pues permeen nuestras congregaciones. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme en esta hora buscarte y compartir estas enseñanzas que cada día de reposo podemos compartir, Señor. Que cada día, Señor, podemos comunicar a nuestros hermanos. Gracias porque nos cuidas, Señor, porque estás asistiéndonos, exhortándonos, advirtiéndonos sobre el mal, Señor, que está siempre circundando, Señor, que siempre está cercano. Y queremos ser hombres, mujeres atentos a tu voz, Padre, para hacer lo que es recto. Te doy gracias por este día que eres bueno, Señor. Amén. Bueno, capítulo 1 de Judas. Judas, siervo de Yeshua el Mesías y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en el Mesías, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Segundito. Entonces, en este arranque vemos algo muy interesante y es que Judas se presenta como hermano de Jacobo. Acerca de esto, pues, surgen muchos comentarios, especulaciones de qué podría ser este Judas y este Jacobo, pero es muy probable que simplemente esté haciendo referencia al apóstol Jacobo. ¿Quién es el apóstol Jacobo? Santiago, ¿sí? Santiago, el apóstol Santiago, quien sería el líder, eh, sí, como uno de los principales, si no el principal de los apóstoles, que es mencionado en el libro de Hechos, por ejemplo, en el caso del concilio de, de Jerusalén, donde se debaten diferentes temas en relación a los gentiles y al judaísmo que estaba siendo muy obligante para a ver, los judíos que habían creído en el Mesías se estaban imponiendo muchas cuestiones tradicionales a los gentiles. Entonces esto suscitó un problema que se escaló hasta los ancianos de Jerusalén, en este caso me refiero a los apóstoles, y dice el pasaje que entonces Santiago tomó una decisión en ese asunto. Si eres el que tomó esa decisión y es el que anunció lo que acontecería, se entiende que él era pues el principal, el jefe. Pues por ponerle un título, ¿no? Un nombre. Pero es decir, era el líder principal de Jerusalén. Era Santiago, el apóstol. Pero esto tiene algo más interesante aún. Y es que este Santiago, este Jacobo, era hermano de Yeshua. En ese orden de ideas, es probable que este Judas, hermano de Jacobo, también fuera hermano de Yeshua. Porque en Mateo, veamos que dice Mateo 13, disculpen un segundito, Mateo 13, 55. Allí dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Está hablando de, este pasaje se refiere a Yeshua y menciona justamente a Jacobo o Santiago y a Judas. Acerca de por qué Jacobo es el mismo Santiago, pues es simplemente un asunto de traducciones.
que ya les hemos contado en otras ocasiones, pero es el mismo personaje. Lo pueden ver en nuestro canal en diferentes libros o en internet. Simplemente es Santiago es un nombre, digamos, transformado de lo que originalmente sería un Jacob, como el de las 12 tribus, Jacob. Y tiene a José, Simón y Judas, eh, entre los hermanos de Yeshua. Entonces, se menciona aquí a Jacobo y a Judas como hermanos del Señor. Sin embargo, aquí en el arranque del libro dice Judas, siervo del Mesías y hermano de Jacobo. Si se fijan, no dice hermano de Yeshua. Y eso es, ese tipo de particularidades hacen que sea difícil la interpretación. ¿Por qué Judas obviaría que es hermano del Señor? ¿No lo considera como su hermano? Algo muy sencillo, es porque se declara antes que hermano, siervo, siervo del Mesías y hermano de Jacobo. Pues sí coloca el tema de hermano de Jacobo porque Jacobo era muy conocido, pues era el líder de entre los apóstoles. Muchos pensarían que era Pedro el líder por todo el asunto que se desarrolla luego con el catolicismo, pero no. Según los relatos bíblicos, Santiago, hermano del Señor, presidía en medio de los apóstoles. Y hay una figura familiar interesante que se ve con Judas, con, con Juan Bautista, quien era primo del Señor. Viene el Mesías y luego vendría Jacobo o Santiago como el sucesor principal. Para que tengamos ahí como ese dato que es interesante. Entonces aquí Judas, muy probablemente no podemos garantizar que sea ese, pero es probable que sea el hermano de Jacobo, hermanos ambos del Señor Yeshua. También por el tipo de contenido de la carta, vemos claro, entre los apóstoles se han mencionado varios Judas, ¿no? Judá era un nombre muy conocido y la S, como también les he dicho en otras ocasiones, sobra. No se llama Judas, se llama Yehuda, Judá, como, como el hijo de Jacob, de Israel, ¿no? Estaba Rubén, Leví, Simeón, Judá, ¿sí? Es un nombre común, de donde viene el término judío o Yehudí. Entonces, estas transformaciones se dan por cambios o traducciones o por cambios lingüísticos. Sería Yehuda, siervo de Yeshua, Mesías, y hermano de Jacob. A los hermanos, perdón, a los llamados santificados en Dios Padre, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en el Mesías, misericordia y paz y amor, o sean notificados. Entonces Jacob, Judas o Yehuda, toma su voz y se dirige a todos los santificados en Dios. ¿Qué es un santificado en Dios? Es alguien que ha alcanzado justicia en, en el Altísimo. De todos los que hemos sido llamados a santidad, santos de Dios, guardados en el Mesías, es decir, que encontramos una esperanza en el Mesías. Tiene su salud, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Ahora, ya de entrada, como es un solo capítulo, aquí a partir del versículo 3 empieza a desarrollar su tema principal y la razón de este libro, y es, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es un libro que muestra urgencia en su contenido. El mismo Judas dice, tenía muchos deseos de escribirles. Era apremiante que esta carta fuese enviada y sea conocida, porque se trata de nuestra salvación. Es algo que nos es común a todos. Judas comparte su preocupación acerca de lo que un movimiento de esa época había un movimiento que estaba poniendo en riesgo la salvación de la gente. Es decir, en otras palabras, Judas sentía que lo que era nuestra salvación, nuestra esperanza, se estaba volviendo un asunto de riesgo por causa de algo, una falsa doctrina, un falso maestro. Veamos qué dice.
Él dice, es necesario que contiendan. Entonces, la exhortación principal es que no nos quedemos en un punto relegado acerca del Evangelio, sino que tengamos la capacidad de contender por causa de él. ¿Qué es contender por el Evangelio? Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo podríamos contender por la fe? ¿A qué se refiere Judas? ¿Será que se refiere a que tomemos una actitud eh, pendenciera, una actitud bélica de violencia por causa del Evangelio? ¿Será que con tal de defender el Evangelio se puede permitir o nos está invitando a que lleguemos al punto de pues lastimar a los demás, de humillarlos, no sé, de hacer que venza a toda costa la fe de unos? Pues sin lugar a dudas esa fue una forma, y es hasta el día de hoy, una forma en la que muchos llevan sus creencias. No hay que ver muy lejos en el tiempo para recordar y hacer saber que pues la, la iglesia cristiana católica hizo muchas cosas desastrosas en cuanto a homicidios por causa de la fe, o en su causa, ¿no? O supuestamente en causa de la fe, donde se sometían pueblos completos, se hacían cruzadas, se quemaban a personas, se hacían un poco de cosas que demuestran un montón de ignorancia de la gente y también toda el poder que había tan grande en esta religión por mucho tiempo. Pero eso no es de antes, es de todas las épocas. Hoy en día hemos oído de cosas, ¿cierto? Como que algunos grupos musulmanes son capaces de inmolarse por causa de su fe y de matar a otros cristianos o de otras comunidades, judíos y demás, simplemente por un asunto de fe. Este tipo de cuestiones le hacen pensar al creyente que tiene la obligación a toda costa de defender su fe. Y esa defensa de la fe se convierte en una acción contraria a la misma fe, en muchos casos, como es el tema de pues, llegar a asesinatos o a control absoluto al pasar por los derechos de los demás. Y por causa de esto, pues hasta el día de hoy estereotipada la fe como un asunto de eso, de aberraciones, ¿no? Entonces cualquiera diría, bueno, y eso no es solamente la fe, sino también el Señor ordenó a su pueblo que destruyera otras naciones y demás. Es un asunto diferente, es un asunto diferente. Claro que el Señor ordenó muchas cosas en su palabra, pero eso no quiere decir, por un lado, que como allí se menciona que el Señor le dijo, por ejemplo, a su pueblo que cuando fuera a tierra de Canaán destruyera a los pueblos, entonces nosotros, por causa de la fe, tenemos que destruir al mundo. De ninguna manera se debe interpretar eso, porque son dos instrucciones diferentes. O más bien, es un caso particular. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor mandó destruir a esos pueblos y en muchas ocasiones ir a la guerra y eh, hacer la guerra, ¿no? Lo cual obviamente significa mucha muerte y acabar con pueblos y destruir lugares y etcétera. Por eso es una cuestión diferente y hace referencia al juicio de Dios sobre la tierra, donde su pueblo fue un instrumento para ellos. Fueron hombres enviados a hacer justicia, como aniquilando al malvado. Por difícil que parezca y que se quiera ver, el propósito de eso era destruir al malvado en la paciencia eterna del Señor hasta que se acaba esa paciencia. El Señor solicita a su pueblo y le dice, vayan a tierra de Canaán y tómenla. Y a menos de que ustedes no sean diferentes a ese pueblo, no podrán, más bien, permanecerán allí a menos que sean diferentes. Si son iguales a esos pueblos, también serán escupidos de esa tierra. Entonces ese asunto no tiene que ver con la fe, tiene que ver ni siquiera con las creencias, tiene que ver con el comportamiento humano, donde el malvado simplemente tarde que temprano recibe su pago. El Señor utiliza los medios que tenga que usar para ello. Pero en ningún pasaje de la Escritura se nos ordena que nosotros por causa de nuestra fe vayamos más allá sí, tratemos
traspasar también la libertad de los demás y sus derechos. Entonces, ¿a qué se refiere este apóstol con contender ardientemente por la fe? ¿Cómo uno puede contender ardientemente? Que contender ardientemente significa una pelea con las uñas, con toda. Entonces, ¿a qué se referirá? Vamos a ver. La fe, una vez dada, se refiere a la fe enseñada por el Mesías y por la Torá, entregada de manos de los apóstoles. Esa fe enseñada tiene que ser afirmada. ¿Qué pasa si esa fe está en riesgo porque el mensaje es distorsionado? Pues nos pasa lo de Adán y Eva. Es que la serpiente puede engañar en ese pasaje puede engañar a la mujer con sutilezas, distorsionando el mensaje y cambiándolo, astucia. Pues cuando el mensaje de la fe también es permeado por engaños, hay un riesgo inmenso. Así que contender ardientemente es que de ninguna fe, de ninguna manera, perdón, nos permitamos perder la fe. Y un asunto es obligar a la gente a creer o a aceptar o etcétera, una fe nuestra, y otra cosa es que nosotros mismos cuidemos nuestra propia fe. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan al Dios único y soberano y nuestro Señor Yeshua. Entonces aquí ya el apóstol expone exactamente a qué se refiere en todo esto. ¿Cuál era el riesgo? Algunos han entrado encubiertamente, es decir, supuestamente tenían una buena intención, se habían hecho hermanos, pero en el fondo tenían un mal propósito, una mala intención de dañarlo todo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hombres impíos, malvados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano de nuestro Señor. Tres mensajes aquí que el apóstol destaca que sería el arma de estos encubiertos. Hombres que buscan destruir desde adentro las congregaciones. ¿Cómo lo hacen? Primero, convirtiendo en libertinaje en gracia. Perdón, convirtiendo en libertinaje la gracia. ¿Qué quiere decir? La gracia del Señor. Y esto no es de esa época meramente. Hoy en día esto es uno de los mayores problemas que encontramos en las congregaciones. Que la gracia de nuestro Dios se ha convertido en libertinaje. Y así se enseña. Así que quizás hoy más que nunca lo entendemos. ¿Qué es la gracia del Señor? Es su don inmerecido que tiene con todos nosotros. Su misericordia, donde la misericordia que Él dispone para todo el mundo, para que todo aquel que crea no se pierda. Que alcancemos la eternidad mediante la fe. Eso se llama gracia. Es decir, no nos ha puesto a caminar hacia el cielo por nuestra propia fuerza, sino que nos ha dicho que nos subamos sobre sus hombros. Es necesario subirnos y no bajarnos. Esa es nuestra parte, subirnos y no bajarnos. Pero el alcanzar y lograr todo esto no es realmente algo que no, por nuestro medio, a ver, como un asunto de comprarlo, lo podamos hacer. Eso se llama gracia, misericordia. Pero la gracia se ha convertido en libertinaje, donde se enseña en muchas congregaciones que justamente porque estamos sobre las alas del Señor, entonces todo es perdonado y podemos hacer prácticamente lo que queramos. Porque pues podemos acudir a la gracia del Señor y por lo tanto pues nuestras obras no son válidas, pero es un error terrible, porque la misericordia del Señor se ha pisoteado, la sangre del Señor se ha pisoteado en personas que enseñan que el pecado es muy subjetivo y que sencillamente lo único que tenemos que hacer es algunas cosas que ellos indican, donde ellos son quienes ponderan qué es más importante y qué es menos relevante, al punto que la Torá del Señor ha sido olvidada, literalmente olvidada. Y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, donde muchas congregaciones ya hoy en día, y seguramente esto seguirá cambiando en ese torno, pues el pecado es completamente admitido. Es más, eh, es elevado, como el caso de la homosexualidad,
y muchas otras cuestiones en este sentido, con tal de retener al mundo, con tal de abrazar al mundo con esto, pero no para que el mundo se convierta y abandone su mal pecado, sino simplemente para participar de todo ello. Estos engaños de libertinaje son terribles porque hacen que el que buscaba ordenarse ya no lo necesite hacer, porque se le dice que no es necesario, que esté tranquilo, que solamente basta una oración de fe, que solo basta con que se congregue, que solo basta con que crea. Pero no es cierto. La escritura dice que mediante la obediencia se confirma la fe, mediante la obediencia. Es que ahí está el punto. Y es que, como les dije, no basta con pensar que el Señor nos puede llevar al cielo, es suficiente treparnos sobre Él, tener la fe suficiente para mantenernos en Él. Pero ese mantenernos significa obediencia, no libertinaje. El libertinaje es un error terrible que se enseña porque el libertinaje se convierte es en rebeldía, en rebelión, y la rebelión significa, por lo tanto, muerte. Complicado, ¿no? Cuando tú le enseñas a una persona a no obedecer al Señor y le haces pensar que de esa manera le sirve, es terrible. Como aquellos que dicen que, no sé, cumplir la ley es condenación, por ejemplo. Es que todo se ha distorsionado. Hacer lo correcto ahora es mal visto, hacer lo incorrecto es no solamente algo bien visto, sino es un deber ahora. Cosas que la escritura llama buenas o malas, todo se ha traspasado. Y desde los mismos púlpitos se enseña así. Entonces, estos hombres dicen que hacen estas cosas, dicen ya tienen sobre ellos la condenación. ¿Por qué? Bien dijo el Mesías, cualquiera que haga tropezar a estos pequeños, bien le fuera suicidarse. Mejor le fuera quitarse la vida que hacer tropezar a alguien que está buscando la vida y no se la permite por los engaños. Coger, amarrarse una piedra de molino y tirarse al agua. Eso le fuera mejor al que hace tropezar al mundo. Y de esto está advirtiendo Judas, cuidado con esos. Quiero recordarles. Perdón. Entonces, primero, el convertir en libertinaje la gracia del Señor. Segundo, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor el Mesías. Y otros que sobrepasan la autoridad del Señor, ¿no? Um, porque en el momento que tú no enseñas adecuadamente la ley del Señor, estás traspasando su autoridad, por lo tanto, le está restando el poder que él tiene. Así que es negar a Dios. Cuando tú enseñas por encima de la escritura, enseñas tu propia intención, pues tú te haces Dios. Pues eres quien indica y eres entonces tú el gran elegido. Pero estás entonces en contra del soberano Señor. Les quiero recordar, hermanos, 5, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, en la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora toma 3 ejemplos para decir, tengan cuidado con esto. Les recuerdo que nuestro pueblo cuando salió de Egipto, después de esto, aún los que salieron fueron destruidos porque no creyeron lo que les acabo de decir. Claro, la gracia, ¿qué hizo la gracia? Los rescató, los sacó de la esclavitud, pero ellos en el desierto no permanecieron en obediencia. Esto se convirtió en lo que dice Hebreos. No oyeron con fe, por lo tanto no obedecieron. ¿Esto en qué se convirtió? En destrucción. El Señor destruyó a los que pisotearon la gracia de la liberación. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, guardado bajo oscuridad, prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿A qué se refiere Judas en esto? Judas es una epístola que hace mención del libro de Enoch, ¿sí? En este libro se menciona en par ocasiones el libro de Enoch y esta es una. En el libro de Enoch hay una narrativa acerca de unos ángeles que se rebelaron contra el Señor y el destino que tuvieron esos ángeles. Y si bien de este libro hemos dicho algunos comentarios en otras ocasiones,
pues simplemente les quiero decir hoy que es complicado. Es complicado. ¿Qué es complicado? Pues que en la escritura encontramos libros que son apócrifos o deuterocanónicos, es decir, que no están en el canon bíblico, pero son mencionados por los mismos escritores de la Biblia, como este libro, el libro de Enoch, el libro de Jacer, el libro de los jubileos, el libro de la sabiduría, varios libros, y no aparecen en la escritura, es decir, dentro del canon, dentro de la colección de libros que tenemos como Biblia. Sin embargo, hay otros libros que nunca son mencionados y sí están en el canon bíblico. ¿Sabe alguno de algún libro que no esté mencionado en la Biblia? Es decir, citado por alguien más, pero que esté dentro del canon. El libro de Esther. El libro de Esther está en el canon bíblico, pero no es mencionado en ningún otro libro de la Biblia. O sea, nadie dice cómo le pasó a Esther. No es mencionado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sea mentira? No. Lo que quiere decir es que el canon y cómo está construido, pues dejó muchos libros por fuera y así lo permitió el Señor. Eso es lo que hay que saber. Así lo permitió el Señor. Y hasta ahí está ese orden de ideas. Bien. Pero, pero no quiere decir que sean libros que no pueden ser tenidos en cuenta. Justamente porque vemos que los apóstoles lo tenían en cuenta, como el libro de Enoch. Ahora, viene otro problema más complicado aún, y es cómo saber que el libro de Enoch que encontramos por internet, pues no ha sido modificado o adulterado, ¿no? Am, bueno, acerca de este libro de Enoch se sabe o es conocido que en una comunidad de Etiopía, de judíos de Etiopía, sí conservan el libro de Enoch entre el Antiguo Testamento o entre el Tanaj. Y justamente es de ellos que se extrae la versión que tenemos actualmente del libro de Enoch. Pues esa versión del libro de Enoch creo que no es muy antigua y es de la Edad Media. Así que más lejos de eso no hay, no, creo que no hay mayores muestras. Ahora no estoy seguro, pero me parece que en Qumran fueron hallados eh, algunas partes del libro de Enoch. En ese orden de ideas, tenemos que decir con seguridad que la biblioteca bíblica de los antiguos era mayor de la que tenemos hoy en día. Sin embargo, y a pesar de que se mencionen, si alguien quiere escudriñar esos libros, tiene que hacerlo con mucha cautela, con mucho cuidado, porque por ejemplo el libro de Enoch es un libro bien pesado, bien difícil, complicado. Es un libro que describe una época y a un profeta y sus visiones, y claro que nos van a recordar a un Daniel, a un Ezequiel, a un Zacarías, ¿sí? Con sus visiones bien complicadas, pero justamente porque está lleno de mística y de profecía, si uno no sabe interpretar eso, pues es un libro que creo yo, desde lo que yo he leído del libro, desde mi punto de vista, puede confundir que, eh, más que pues enseñarnos algo, ¿cómo le digo? Nos cuenta una historia, ¿no? Pero que puede ser malinterpretada. Y de eso tenemos que tener cuidado. No porque el libro diga, digamos, no sé, cosas malas en sí misma per se, sino porque lo que habla acerca de que supuestamente, digo supuestamente porque no puedo pues, decir este libro ¿no? que tenemos es exactamente original o lo que allí cuenta es un asunto de lo que pasó antes del diluvio y el juicio que esto significó y por qué vino el juicio del diluvio y etcétera. Y no solamente habla de eso, sino de lo que pasaría posteriormente. Así que es un libro que requiere un gran conocimiento bíblico y una gran revelación de Dios y su presencia para determinar que pues debe ser, no sé, considerar las cosas. Pero vemos que Judas sí lo tenía en cuenta y de acuerdo a ese libro es que él cita esto, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia maldad, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muchos, una parte de la cristiandad, esto lo ves por otro lado, y es que de acuerdo a algo que se narra en Apocalipsis, donde dice que el gran dragón arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo o algo así.
y a algunos textos de los profetas donde habla de el lucero que cayó del cielo y no sé qué. Esto se le atribuye generalmente a Satanás y a una cataclisma que supuestamente podría haber pasado en algún punto de la existencia donde condenado a, fue condenado junto con todos sus seguidores. Entonces, para muchos este pasaje o habla de lo que dice Enoch o habla de ese supuesto. Digo supuesto porque ese sí es más fácil de determinar y cuestionar, dado que lo que se cita allí de Isaías y de los profetas claramente no habla de Satanás, sino de los imperios de la época, de los gobernantes de la época. Y para eso, yo les invito, si quieren saber más al respecto, los pasajes que quieran ver en ese sentido, simplemente, si desean oír nuestra opinión, pueden ver en nuestras listas de reproducción, libro de Isaías, libro de Ezequiel y cada uno de los profetas um, cada uno de esos capítulos, como tenemos enseñanzas verso a verso, allí lo tocamos. Pueden ver qué decimos al respecto y creo que no es muy difícil llegar a la conclusión de que en efecto se ha construido una historia paralela que no es necesariamente una realidad acerca de Satanás. Pero en este pasaje sí tiene una cita que puede ser de acuerdo a otra cosa que ha mencionado aquí más adelante Judas, que nos da a entender que Judas sí está hablando obviamente del libro de Enoch y algo que el libro de Enoch menciona con completa, digamos, no para que lo interpretemos a ver de quién está refiriendo, sino está hablando directamente de unos ángeles que se rebelaron contra Dios. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como les dije, menciona aquí tres ejemplos. Al pueblo de Israel saliendo de Egipto, a los ángeles mismos y a Sodoma y Gomorra, donde dice, cualquiera que se extravía, si mantiene su extravío, tarde que temprano sufrirá el castigo. Eso es lo que dice Judas. No importa si eres el pueblo de Dios, no importa si eres un ángel o eres una nación extranjera, donde esté el sobrino de Lot, no importa. Sufrirán el castigo del fuego eterno si se mantienen, ojo, si se mantienen en sus vicios, en sus impiedades, en su maldad. Pues dice la escritura que Dios no hace acepción de personas, el malvado morirá. Y aquí hace una alusión interesante al fuego eterno, el fuego eterno que generalmente se entiende como un infierno que día y noche eternamente verá sufrir a los culpables. Pues aquí encontramos un texto que nos ayuda a entender qué es el fuego eterno. Y no es eso. Hay muchas cosas que son un chisme, que son una doctrina errada, herética por lo tanto, y que no aporta, sino que más bien ayuda a que al día de hoy se siga condenando la escritura sin entenderla. Donde se pregunta al mundo cómo un Dios bueno puede en su bondad hacer que el malvado muera eternamente quemándose y sufriendo. Pues que la escritura no dice eso. Dice que sufrirán el castigo eterno, del fuego eterno. La pregunta es, ¿al día de hoy está quemándose Sodoma y Gomorra? No. O sea que el fuego eterno no significa que ardería eternamente. Lo que significa el fuego eterno es que serían aniquiladas eternamente. Y hasta el día de hoy Sodoma y Gomorra ni siquiera se sabe exactamente su ubicación. El fuego eterno significa la aniquilación del malvado, no el sufrimiento eterno. Pues con el sufrimiento eterno no se corrige el pecado. Porque el hecho de que una persona sufra eternamente no por eso va a ser buena. Simplemente es una manera terrible de concebir al Señor. En ningún pasaje de la Escritura hay algo como eso. Es más, cuando el Señor derramaba su ira, era ipso facto. Era algo inmediato, muerte, ¿no? Una aniquilación que no era, no, es que llevan sufriendo 15 años y van muriendo lentamente. Eso no existe como tal. Va una muerte inmediata, una enfermedad, un sitio, una guerra, una calamidad, un exterminio rápido a un pueblo, cayó fuego del cielo, se abrió la tierra. Es decir,
lo que se llama un castigo eterno. No estamos hablando de las plagas de Egipto, que no eran castigos. Si lo entendemos, las plagas de Egipto eran oportunidades. Las plagas de Egipto significaban que por la dureza del pueblo del faraón, puntualmente el Señor enviaba una plaga más, rogándole de una u otra manera a faraón que entendiera que estaba en un error, haciéndole saber que si él no cambiaba, a menos que él cambiara su decisión, pues llevaría a la muerte y esto sería condenación para el pueblo completo. Pero no es que el Señor se complaciera en ver sufrir a los egipcios de ninguna manera. Él esperaba que la nación se hubiese humillado delante de él, pero no pasó. Así que, ay, lo siento mucho a los que esperaban un infierno para los malvados donde sufrirían eternamente. No, eso es una historia ficticia escrita por Dante Alighieri, un escritor italiano de la Divina Comedia, de la cual surge esa fotografía de lo que creemos socialmente, comúnmente, de lo que es el infierno. Pero no, es literatura de un monje que en lo que él creía o en lo que simplemente él escribió, pues convenció al mundo de la época y hasta el día de hoy ha servido como una herramienta para infligir miedo, pero mucha ignorancia que no acerca a Dios, sino más bien hace cuestionar sobre qué tipo de Dios es este, que haría que el mundo se quemara eternamente en cadenas de oscuridad y etcétera. No, recordemos que muchos en la escritura están hablados de una manera para, mediante parábolas, de una manera metafórica y que tienen que ser justamente interpretados, como este pequeño ejemplo. Sodoma y Gomorra sufrió el castigo del fuego eterno, el infierno. ¿Cómo? ¿Están quemándose, muriendo? No, fueron exterminados. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, los que se meten en las congregaciones con engaños, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Entonces vemos que este tipo de personas son bien arrogantes. Es este tipo de personas que hace las cosas y cree que tiene la autoridad para eso. Y también he encontrado gente que hace esas cosas, que es moda, ¿no? Estar blasfemando contra las autoridades superiores, donde aquí a poner un ejemplo interesante. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Entonces está diciendo, estos que incluso hasta a Satanás mismo se la pasan reprendiéndolo. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza se conocen, se corrompen como animales irracionales. Está diciendo, todos estos tienen tal arrogancia que se van en contra de lo que no saben, incluyendo a Satanás. Esto es algo interesante porque es que Satanás está muy de moda en las congregaciones cristianas, es que es muy mencionado. O por lo menos donde yo estuve, eso pasaba demasiado, como una forma, no sé. Es como un conocimiento que se vuelve tan común y es una única manera de ver las cosas bueno, pero ¿y si estamos en un error? Ahora, Judas toma un ejemplo, dice, ni siquiera uno de los ángeles de Dios que contendió contra Satanás se atrevió a blasfemar contra él, sino que él dice, el Señor te reprende. ¿De dónde saca Judas esto? Bueno, tampoco de esto hay mención en la escritura. En la escritura que se menciona que Moisés murió y que el Señor le llevó a un lugar para que muriera allá solo y nadie supo dónde murió y que el Señor tomó su cuerpo. Es lo único que menciona la escritura. Entonces, ¿de dónde dice Judas que hubo una pelea del arcángel Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿De dónde saca esto? De otros libros. Otra vez les menciono, la biblioteca de esa época era más grande que el canon bíblico que tenemos hoy en día. Y en esos otros libros se mencionan cosas como estas, que simplemente nos hacen preguntarnos qué más cosas desconocemos, qué tan veraces son, ¿no? Si Judas las menciona, así como aquí está mencionando temas que eran comúnmente conocidos, como le pasó a nuestro pueblo, como pasó con los ángeles, como pasó, y lo dice de una manera que nos hace pensar que esto era un conocimiento público. Todo el mundo pensaba así, todo el mundo conocía estos asuntos y en efecto habían más escritos o tradiciones orales que hacían que el pueblo tuviese un conocimiento que hoy en día
ya no conocemos y por lo tanto nos hace poner simplemente en un punto de pausa y no opinar más que no sabemos acerca de estos libros, no sabemos acerca de estos textos, no sabemos su veracidad, pero también podemos decir así también el Señor lo ha permitido por más de 2000 años, es lo único que podemos saber de estos eventos. Suficiente, me parece. O sea, lo que el Señor nos permitió, creo que de todas maneras llegamos a la verdad de Él, a su manera de orar y conocemos mil cosas. Si el Señor de alguna manera quisiera darnos a descubrir muchas más cosas sobre la historia, pues excelente. Pero por alguna razón no ha permitido que todo esto esté en el conocimiento público. Sea como sea, quien haya creado el canon, como lo hayan hecho a conveniencia o no, estos textos que tenemos hoy en día, entre ellos, no hay contradicción. Entre el canon bíblico, ¿por qué nosotros creemos en él? Simplemente porque aún a pesar de que sí ha habido mucha manipulación o ha habido mucho intento de manipulación sobre la escritura, no han podido. Porque la misma escritura, con su conexión, como dice el apóstol, inspirada por Dios, transmite un mensaje muy claro y contundente. Ese mensaje no ha podido ser saboteado. Por más de que sea querido, como aquí lo dice, metiéndose encubiertamente para, para dañar la fe de los demás con mentiras, convirtiendo en libertinaje la gracia. Ese ha sido quizás uno de los más grandes engaños y los que niegan al Mesías. Las dos cosas, ¿no? Los que niegan al Mesías, principalmente el judaísmo, los que convierten la gracia en libertinaje, cristianismo. Ahí está. Los dos problemas de Judas los vivimos hoy en día. Pero más allá de eso, nosotros hemos encontrado que es eso, es un engaño de sabotaje que no ha sido tan poderoso como para que, por ejemplo, nosotros y ustedes lleguemos a descubrir la verdad que está en los textos. Porque gracias a Dios ha habido tal temor, por lo menos, de no irse a meter a fondo dañando lo que dice la Biblia. Y si han habido muchos atrevidos. He visto por una noticia de que ya, pues no sé qué tan reales sean, pero pues se mencionan en grandes medios, por ejemplo, que la China sacó una versión de la Biblia para ellos. No sé qué tanto esté modificada, qué significa una nueva versión, no sé. También he oído que el Papa y los líderes de la Iglesia Católica están también pensando en una gran reforma bíblica. No sé, seguramente entrará, si llega a pasar, pues nada, es un libro más en el mercado, porque gracias a Dios, es que eso es lo maravilloso. El hecho de que pasen esas cosas no quiere decir que estas Biblias van a desaparecer. No, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque es una parte de la historia. Porque hay un gran grupo de ateos, de arqueólogos, de personas que han dicho, no, esto es imposible, ¿cómo me le van a quitar la veracidad a un libro? Sea que crean o no en Dios, es que son cosas originales. Por ejemplo, los hallazgos del Qumran, eso nadie lo va a esconder. No se puede. El mundo estaría en contra de eso. Pero de ahí a decir que muchos no lean esas nuevas Biblias, va a pasar seguramente, ya pues cómo le debates a alguien que dice, no, es que mi Biblia no dice eso, mi Biblia dice que claro que Él los ama a todos por igual y entonces puedo hacer eso así porque, no sé qué vayan a decir esas Biblias, pero quieren adaptarlas a esta época con lo que ellos creen que debe decir el Señor para hoy. Un Dios hecho a la imagen y semejanza del hombre. Bueno, así que son atrevidos, lo que dice Judas, blasfeman de lo que no saben, le quitan a Dios autoridad, enseñan libertinaje, niegan del Señor. Ay de ellos, 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Otros tres ejemplos. Voy a ser muy interesante. Es corto, pero vaya que hice muchas cosas citando el conocimiento que todos tenemos. ¿Cuál es el camino de Caín? Presentó una ofrenda no grata al Señor. Abel, su hermano, presentó una ofrenda que fue grato él y la ofrenda delante del Señor, pero Caín no fue grato él ni su ofrenda. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, quizás la ofrenda de Caín no era la ordenada por el Señor. Es decir, presentó lo que él quería presentar. Segunda cuestión, porque aunque él presentaba una ofrenda de lo mejor de su campo,
no amaba a su hermano. Por lo tanto, ¿a qué olía esa ofrenda? Ha muerto. ¿Por qué alguien seguiría el camino de Caín, que es pensar mal contra su hermano y matarlo en lo oculto por causa del odio y la envidia? No presentar una ofrenda conforme al Señor, sino una conforme al propio corazón. Hay de ellos, porque siguen el camino de Caín. El lucro de Balaam, que fue la historia que vimos recientemente, un profeta que si bien conocía al Señor, estaba decidido o decidió que fuera como fuera, ganaría un pago que le estaban dando con tal de ir en contra del pueblo bendito del Señor. Y Balaam, aunque persistió en entregar la bendición del Señor, en algún momento se corrompió lo suficiente para enseñar cómo hacer pecar al pueblo, lo que trajo muerte, maldición al pueblo de Israel y también su propia muerte, por el lucro. Porque muchos, aunque conozcan al Señor, serían capaces de ir en contra del Señor por el dinero. De esto también conozco bastantes personas que, verdad, han entendido cosas y dicen, uy, estamos en un error, pero no les importa ir por el error, porque es que el error da dinero, da poder. Perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué pasó con Coré? Parecido a lo de Caín. ¿Qué? Que le pesó mucho que su hermano tuviese un mejor lugar que él, o le parecía así, porque a Coré se preguntaba, ¿por qué si yo soy levita como Aarón y sus hijos son levitas, por qué nosotros no somos puestos como sacerdotes si somos sacerdotes y ellos sí? ¿Por qué Dios hace como Él quiere? ¿Por qué no de otra manera? Esto le costó caro porque esto también fue su muerte. Es decir, el celo por los demás, por lo que los demás hacen en obra y servicio al Señor, la codicia, la arrogancia y el preguntarse, ¿y por qué no yo y el otro sí? Bueno, algo habrá hecho ese otro, ¿no? También, no solamente la disposición, porque si Coré hubiese servido de todo el corazón al Señor en lo que le hubiese ordenado, en lo que le ordenó, habría sido también puesto en un lugar muy alto. Quizás no como sacerdotes que a veces lo único que pensamos es tomar el lugar de los demás. No pensamos que siempre que un pueblo, que una persona realmente hace lo recto del Señor, ya está muy en alto. Ya está muy en alto. Somos tan básicos que pensamos que lo único que importa es tener un título y una función ejemplar delante de todos. El servicio en lo íntimo y en lo humilde a veces tiene mayor gloria, porque el Señor que ve en lo secreto recompensa en público. Y dice aquí, estos son, bueno, ahora, todos estos que viven de esta manera, ¿no? Buscando lo de los demás, por codicia, por tener el lugar de los demás, ¿por qué los apóstoles y no nosotros? ¿No? Porque Pablo habla mucho de esto. Estos que vienen a quitarnos, o sea, nosotros hemos con mucho esfuerzo ordenado estas congregaciones y llegan otros como a robárselas. Estos son manchas en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos, ¿no? ¿Se acuerda que es el amor ágape? ¿No? Estos son manchas en su amor, es el amor sin fingimiento, es un amor completo. Estos son manchas en el amor, que comen impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto nos recuerda a, a, otra, a otro pasaje, ¿no? Segunda de Pedro habla de una manera similar a esto, acerca eh, de estos falsos maestros, ¿no? ¿Qué dice de ellos? Comen con ustedes de una manera impúdica, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos. Y empieza con toda, ¿no? Ellos lo único que pretenden es ser muy enaltecidos, apacentarse a sí mismos, solamente miran para adentro. Son como nubes que cargadas sin agua. ¿Qué pasa con una nube sin agua? Que usted piensa que va a llover y pasó y no pasó nada. ¿De qué sirvió esa nube? De poco, de poco. Porque sí dio algo de sombra, pero era falsa, era una nube falsa. Nube sin agua.
son llevadas de aquí para allá por cualquier viento, o sea, se mueven por el lucro, se mueven por cosas que no son el Señor y van de aquí para allá, como árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¿No ha visto un árbol otoñal que está allí plantado pero no tiene hojas, que todo se le ha caído, desarraigado? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Claro, cuando uno de estos es descubierto, es terrible, ¿no? Cuando se descubre que los líderes de muchas congregaciones no hacen más, no hacen más que, eh, ¿cómo? Sí, aparentar muchas cosas, pues eso termina en una vergüenza terrible, ¿no? Fieras ondas del mal, que es del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué está reservado para los que actúan de esta manera? El fuego eterno, la oscuridad eterna. ¿Qué es esto? Pues su memoria será borrada. No habrá quien lo recuerde. Piensan que están ganando algo, no están ganando absolutamente nada. Son torpes en su forma de pensar cuando estos hombres infiltrados sabotean las congregaciones. De estos también profetizó Enoch, como les mencionaba, otras va a mencionar a Enoch, eh, eh, Judas. Séptimo desde Adán. Está hablando de Enoch, el mismo que les mencioné, ¿no? Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que habían hecho, impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hecho contra él. Yehuda menciona nuevamente al libro de Enoch. Este Enoch, se me olvidó mencionarles, es mencionado en la Biblia, es séptimo desde Adán, es decir, es un ancestro por el linaje de Set, es como bisabuelo de Noé. Y solamente se menciona en la escritura, y caminó Enoch con Dios y desapareció, algo así dice. Entonces lo único que sabemos de la escritura es que al parecer de Enoch no hubo muerte, al parecer. De otro que tuvo algo similar, ¿quién fue? ¿Saben? Elías, quien fue arrebatado en un carro de fuego y no vio la muerte. Estos dos son los únicos en toda la escritura de los que se presume que nunca murieron y fueron tomados tal cual. ¿Con qué propósito sería esto? Ser testigos. Estos serían testigos. Y tiene mucho sentido pensar en que los dos grandes profetas de sus épocas, porque qué profeta como Enoch y qué profeta como Elías, en su tipo, ¿no? Porque obviamente sí hay mayores profetas, como lo fue Moisés, como lo fue Yeshua, pero Yeshua fue resucitado, no como profeta, sino como el Hijo del Altísimo, y Moisés fue escondido su cuerpo. De él sí dice que murió. Pero de estos profetas solamente se sabe que existieron y que sí dejaron un legado o un cambio importante en su tiempo y un anuncio importante. Bueno, entonces de estos dice que él anunció, dice, como dijo Enoch, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que hablaron contra él. Se menciona en Enoch del juicio del Eterno que sería absoluto sobre el pecado. ¿De qué estaba hablando en esa época? Del diluvio. Así que Dios está diciendo, nadie se equivoque porque el Señor no dejará al impío sin el pago que merece, el pecado sin el pago que merece. Porque estos son, ¿cuál es el pecado que han cometido estos? Bueno, aquí lo menciona. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y aquí ya los más perfilados para donde este parece un psicólogo, ya los tenía bien perfilados. Anda murmurando, metiendo aquí chismecitos por aquí, por allá, buscando que todo sea a su conveniencia, hablando cosas infladas, modificadas, adulando a la gente para sacar provecho de esto. ¿De esto hemos conocido gente? Yo sí he conocido personas así. ¿Qué están haciendo en las congregaciones? Esperando que el mundo se les bote a sus pies. Buscando algún provecho en eso. ¿Qué les pasa? Bueno, generalmente esto no son ovejitas pequeñas, son los líderes. Y eso es muy terrible.
¿Por qué? Porque cargan sobre ellos la culpa del extravío de muchos. Así que toca tener mucho cuidado, en primer lugar, de no ser de ninguna manera uno de estos. Y segundo, de los que están así en las congregaciones tienen que ser expuestos. Es evidente el fruto, tiene que ser evidente el fruto de alguien que teme al Señor y alguien que no, que es solamente una nube sin agua, que es un árbol otoñal. Porque el árbol otoñal, tarde que temprano, se queda sin hojas, es descubierto. Pero ustedes, amados, y con esto hace una amonestación aquí, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor, los que decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y aquí, cuando menciona esto, nos hace saber que el libro fue escrito tardíamente. Recuerden lo que decían los apóstoles. Para que alguien diga, recuerden lo que dijeron los apóstoles, es porque es posterior. Es que los apóstoles murieron tempranamente, ¿no? Sus cartas fueron escritas tempranamente, ¿no? 40, 50, 60. Se cree que esta carta es del 80 después del Mesías. Es del 70 o 80. Es tarde, antes de la destrucción del templo. Y se habían pasado. Recuerden lo que decían los apóstoles, que vendrían burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, ¿no? O sea, los apóstoles advirtieron. En varios pasajes de la Escritura nos dicen, por ejemplo, lo que les decía de 2 Pedro 3:3, donde dice, sabiendo primero que los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, ¿no? Vendrán quienes burladores es que se aprovechan de la fe. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Aquí suena chistoso. Que no tienen al espíritu. ¿Qué es una persona sensual que no tiene espíritu? Es alguien que eh, busca persuadir a los demás de una manera en que su predicación, en que su forma de ser es, ¿cómo se llamaría en otras palabras? Es alguien que toma la atención de los demás. Eso se le llama, eso es ser sensual. Es alguien que es visto y que, y que atrapa las conciencias de los demás con su carisma, con su forma, con su chiste, con su cosa, eh, con tal de retenerlos. Entonces dice que estos buscan cautivar a las personas con su forma de ser, ¿no? Porque no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santa fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Edifiquémonos en la fe, no en estas personas ni en nadie, sino en la fe que el Señor ha puesto, la misma de la que dice al principio, peleen, les exhorto a que combatan ardientemente por la fe una vez dada. Edifiquemos sobre esa fe. Esa es la manera de combatir ardientemente por la fe, no dejándonos engañar. Esa es la manera, siendo realmente capaces de mantener una postura cuando todo el mundo trata de engañarnos. ¿Cómo se hace? Edificando sobre la fe. Es decir, entendiendo el mensaje, hablando, meditando, eh, obteniendo la revelación del Señor sobre la fe nuestra, porque si no lo hacemos, nuestra fe es muy frágil. Conservemos el amor, perdón, conservados en el amor de Dios, o sea, mantengámonos bajo el amor de Dios en la espera de la misericordia de nuestro Señor para la vida eterna. Así que si nos mantenemos en la fe, en el amor del Señor, la vida eterna espera por nosotros. Algunos que dudan, convénzanlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí vienen otros 3 ejemplos. Él era como siempre 3 ejemplos, ¿no? Si nos fijamos, Judas siempre mantuvo de a 3 ejemplos para todo, o de a tres caminos. Mantengámonos en la fe. A otros, a los que dudan, convénzanlos, ¿no? Y encontramos hermanitos que no tienen mucha claridad sobre muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlos, convencerlos sobre el mensaje. ¿Cómo? Pues con la misma palabra. La misma palabra tiene que explicarse y tenemos que usar la palabra del Señor, el testimonio, las vivencias, todo para ayudar a la gente a encontrar su camino en Dios. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. ¿A quién se puede salvar arrebatándolo del fuego? A aquellos que permanecen en el pecado. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que permanece en el pecado? Ayudándole a dejar su pecado. Porque a los que permanecen impíamente, impíamente morirán.
Pero si nosotros advertimos y anunciamos la verdad una y otra vez, quizás el impío se convierte y abandone su pecado, como dice el libro de Zacarías, ¿no? De Ezequiel, que cuando yo anuncie al impío que deje su maldad, y si él escucha y se arrepiente y deja su pecado, entonces será salvo y ninguno de su mal será recordado, será olvidado todo el mal que hizo. Pero si el que ha actuado justamente se olvida de la justicia que ha hecho y se va tras la impiedad, pues ninguna de sus justicias serán recordadas y morirá por el pecado que ha cometido. Así que es permanecer en la justicia. Si hay alguien que permanece en el pecado, es necesario que le anunciemos, que le ayudemos a salir de eso arrebatándolo de la condenación. Y de otros que pues tengamos misericordia. ¿Cómo? Teniendo temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. ¿De quiénes se debe tener misericordia? Aborreciendo aún la ropa contaminada. ¿Qué se refiere a esto? Que haya a unos de los cuales ni se junte con ellos, es lo que está diciendo. ¿De quiénes ni siquiera deberíamos juntarnos? ¿Con quiénes? Los hipócritas. Los hipócritas son los que diciendo estar en el Señor son más falsos que una moneda de cuero, como dicen acá. Falsos. De ellos, ¿sabe qué? No comparte con esas personas que usted sabe que solamente están apantallando, pero que no tienen realmente una fe, sino son como nubes movidas por el viento buscando cualquier cosa. De estos tengamos misericordia, simplemente pues oremos por ellos, pero no seamos también como ellos hipócritas, compartiendo de su hipocresía. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por siempre, por todos los siglos. Amén. Yo amo las despedidas y los saludos de los apóstoles. Son tan elaborados, tan bonitos, tan poderosos que nos hace saber, debemos procurar ser más generosos, más poéticos en la manera en que podemos intentarlo, en que nos dirigimos al Señor y a nuestros hermanos. Porque dice cosas tan sabias en 2 versos. Aquel que es poderoso para cuidarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para cuidarnos y no dejarnos perecer eternamente. Nos permitirá estar delante de Él en su gloria con alegría. Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Al sea la gloria, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y con eso terminamos el libro de Judas, mis hermanos. Judas nos dice, ustedes tranquilos, hay muchos falsos maestros que han penetrado las iglesias, de lo cual anunciaron los apóstoles, ya le pasó a Judas y hoy pasa más que nunca. Cuidémonos, no seamos soberbios y no pensemos que eso no nos alcanzará a nosotros, porque es que es el pan diario de muchas congregaciones, la mayoría. Seamos prudentes y aprendamos con sabiduría a discernir qué se enseña y el testimonio de la gente y los líderes. Aprendamos a tomar decisiones y decir, no más con esto. Aprendamos a decir, ya no más. Aprendamos a decir, necesito volver a la escritura y aprender lo que ella dice, porque así el Señor nos cuidará sin caída. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Recordemos las palabras de nuestro Maestro, que nos dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch
atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech